Ahora establecemos contacto directo en Miami, Florida, con Wilfredo Amer Ruiz, es analista político y experto en Medio Oriente. Señor Amer Ruiz, gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. ¿Y cómo interpreta usted este anuncio en las últimas horas del gobierno de los Estados Unidos al decidir terminar los ejercicios militares y la cooperación que había iniciado el Pentágono con Rusia? Buenas noches. Muy buenas noches, saludos. Se interpreta de una forma en que Estados Unidos y Occidente van a ejercer cierta presión sobre Rusia. ¿Hasta dónde va a llegar esta presión? Es lo que nuestro público se debe estar preguntando. No debe esperarse algún tipo de amenaza militar con Rusia, sería irreal, o algún tipo de sanciones que afecten el flujo de recursos energéticos que tiene Europa, donde una tercera parte del suplido de recursos energéticos, especialmente de gas natural y derivados del petróleo, viene de Rusia. Así que va a haber una presión política muy vocal de parte de Occidente y de Estados Unidos, pero no debemos especular de que eso puede llegar a algún tipo de acción militar o algún tipo de sanción que pueda afectar el comercio, el libre comercio que goza Rusia con Europa. Rusia lo que hace evidentemente es guardando sus intereses que muy bien describieron al comienzo del informativo, intereses políticos, intereses comerciales en el orden de los miles de millones de dólares, intereses de seguridad nacional ruso. Hay una base militar naval que es la que le garantiza de donde parte la flota naval rusa hacia el Mediterráneo, y una relación que no es de decenas de años, sino de más de 150 años de relación, de algún tipo de relación íntima política de Ucrania con Rusia. El vecindario de Rusia no va a dejarlo fácilmente, la República Rusa, dejar de que se les vaya de su esfera de influencia directa, que eso estamos viendo en esta demostración de poder, la decisión política del gobierno de Putin, que no está de... Pero en cuanto a las tensiones, ¿podrían llegar a bajar teniendo en cuenta el llamado hecho tanto por la Unión Europea, tanto por Naciones Unidas y por Estados Unidos? ¿Podría tal vez un poco Rusia bajar la guardia teniendo en cuenta este escenario que se planteó hoy? Nada que ponga en riesgo el acceso de Rusia a sus bases militares, nada que ponga en riesgo el libre flujo de los recursos energéticos que Rusia exporta a Europa. Rusia va a poner en el más mínimo riesgo. No puede darse el lujo Rusia de que en Ucrania haya un gobierno que mañana le dé la gana de ejercer presión para que saque sus bases militares, o que venga un gobierno que le quiera imponer algunas tarifas exorbitantes al flujo, los recursos energéticos que pasan por Ucrania y que Rusia exporta a Europa, ¿verdad? Estas son cosas muy críticas. Ahí está, obviamente, demostrándole al mundo que no tiene un ápice de intención de ceder ante la opinión mundial. Simplemente es muy cerca de los intereses rusos, Ucrania, para dejarse influenciar políticamente con algún tipo de presión. Va a seguir el mundo occidental expresándose, desfavoreciendo la política rusa, pero yo anticipo que Rusia no va a ceder nada en las acciones que está tomando, sino va a reafirmarse según vayamos viendo que pasa el tiempo en cuanto a presencia militar, en cuanto a su decisión de no ceder, que ellos perciban que está en peligro la esfera de influencia geopolítica que Rusia ejerce en su vecindario. Ahora, señora Amer Ruiz, la presencia de Víctor Yanukovych en Rusia como asilado político de Moscú, ¿no puede generar esto una cierta provocación a los ánimos tan caldeados en Ucrania, que en los últimos 3 meses pues terminaron con su destitución? Yo creo que lo que puede, si algo puede llegarse a algún tipo de acuerdo medio entre la población que airadamente sacó a Yanukovych del poder, y que evidentemente Yanukovych ha perdido todo tipo de arraigo y legitimidad política en cuanto al pueblo. Ese tipo de acuerdos sí, yo creo que Rusia podría sentarse en una mesa y ser aceptable para ellos, de que cambie el liderazgo
pero de que cambie la relación de Ucrania con Rusia y de que cambie los miles de billones de dólares que Rusia comercia en Ucrania o a través de Ucrania, eso no debemos esperar cambio alguno, que Rusia esté dispuesta de que se haga algún tipo de cambio. El liderazgo político, yo creo que sí, y en la medida de que sea un político que le responda más a los intereses del pueblo, podría llegarse a algún tipo de acuerdo, pero de que venga en el poder un político que sea simpatizante y se vuelque a unas relaciones bilaterales con Europa, olvidando estas relaciones ya generacionales que tiene con Rusia, eso no debemos esperarlo, no es realista. Le agradecemos por este análisis a Wilfredo Amer Ruiz, analista político y experto en Medio Oriente, por habernos acompañado en el informativo de NTN 24 desde Miami. Muy amable. Un placer, Laura y Carlos. Hasta luego. Una feliz